buen día. ¿Me escuchan todos? Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar en un culto virtual. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos regala. Le agradezco al pastor por esta oportunidad. No quise quedar como dice, no decir que no a pesar de la situación. Se fue la cosa, Nando. Pero bueno, gracias a Dios que Dios me da esta oportunidad y al pastor también. Bueno, empezamos la reunión. Quiero compartir el Salmo 95. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bueno, hermano, vamos a adorar al Señor. Invito a adorar al Señor, que Dios tome control el dominio de esta reunión. Les animo a que vengamos con un corazón agradecido a Dios por todo lo que Dios nos da cada día, porque a pesar de la lucha y las pruebas, Dios está con nosotros. Voy a empezar dando orando. Vamos a orar, perdón. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome control y dominio de nuestra reunión, que Dios esté fortaleciendo a aquellos hermanos que no pudieron conectarse, que esté recibiendo nuestra adoración, nuestra alabanza, como dice la palabra de Dios, que vengamos con acción de gracia delante del Señor. Vamos a orar. Padre, mi Dios Todopoderoso, Padre del cielo y la tierra, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este privilegio que tú me das en este día, Padre Santo, de poder estar en tu presencia. A pesar de nuestras dificultades, pero tú estás con nosotros en medio de las pruebas y las luchas, Padre. Señor, ahora toma control el dominio de nuestros corazones, nuestra mente, de esta reunión. Que nuestro clamor, nuestra oración, nuestra alabanza pueda llegar al trono de tu gracia, mi Dios amado. Bendice a aquellos hermanos que van a tener participación. Bendice las alabanzas, bendice tu palabra, Padre Santo. Habla con nosotros en esta tarde. Mi Dios, aleluya, te agradezco por tu infinito amor y misericordia. En tu mano encomendamos esta reunión y tú estés siendo nuestro delantero. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a dar la alabanza a Sofi y vamos a estar alabando al Señor. Amén. Amén. Saludos los hermanos. Con la paz del Señor. Como dice, ¿no?, el versículo 2, lleguemos a la presencia con alabanza, ¿no? Que todos juntos podamos alabar a Dios. Amén. Cuando la noche fría cae sobre mí y en un desierto yo me he encontrado, rodeado por el
siendo impedido de poder seguir. Sé que tu fuego caerá sobre mí. Sé que tu fuego caerá sobre mí y me llevará en ti confiar. Y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, abres el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abres el mar. Yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Cuando la noche fría cae sobre mí y en un desierto yo me he encontrado, rodeado por egipcios y por faraón, siendo impedido de poder seguir. Sé que tu fuego caerá sobre mí. Sé que tu fuego caerá sobre mí y me llevará en ti confiar. Y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, abres el mar. Yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abres el mar. Yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Por eso santo, 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 santo en la presencia del Rey. Por eso río, 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 río en la presencia del Rey. Por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey. Por eso grito, 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 grito en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abres el mar y yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abres el mar y yo pasaré saltando y danzando en la presencia del Rey. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a la continuación. Amén, hermanos. Hermosa alabanza que la hermana Sofía nos estábamos cantando. Ahora quiero dar una participación a la hermana Marilú, que el Señor bendiga a su sierva. Los saludo con la paz del Señor, hermano. Yo quería compartir en San Mateo 25, ¿no? Quería compartir la parábola de las 10 vírgenes. ¿Escuchan? ¿Escuchan? A ver si escuchan. ¿Sí? Bueno. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, comparto con ustedes esta parábola, ¿no? Que muchas veces la leímos, pero al volverla a leer a veces entendemos cada vez más, ¿no? Yo la tomo para estos días, ¿no? Tenemos que reconocer, hermano, que en este último tiempo hay dos tipos de iglesia, ¿no? La iglesia está mezclada, está la sellada con el Espíritu Santo y la que está engañando, ¿no? La palabra dice las prudentes y las insensatas, las prudentes, las inteligentes, las responsables, las que saben agradar a Dios porque hacen su voluntad, y las insensatas, ¿no? Las necias, las irresponsables, ¿no? Las que dejaron el temor de Dios porque ya no hacen su voluntad, las que saben que tienen que orar y no oran, las que tienen que predicar y no lo hacen, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si somos prudentes o somos insensatos en este tiempo, ¿no? Después dice la palabra que todas cabecearon, las 10. A veces sí tenemos pereza, tenemos cansancio y descuidamos todo esto, ¿no? Oramos menos, leemos poco, casi ni hablamos de Dios, pero por eso debemos arreglar nuestras lámparas, fijarnos si tiene aceite, o sea, ver la condición de nuestro corazón, ¿no? No debemos dejar de sentir la unción, la presencia de Dios, ¿no? Porque esto es individual, que nos lleva a la salvación y nadie nos puede compartir si no lo buscamos nosotros mismos, ¿no? Porque un día llegará el esposo, dice la palabra, y que solo las preparadas entraron y las puertas se cerraron, ¿no? Y yo digo, lo más triste de esto que dice, dirán, Señor, Señor, ábrenos, ¿no? Y Él no los conocerá. Entonces, yo los aliento a seguir firmes, ¿no? A recordar todas estas cosas, a ponerlas en práctica, ¿no? A velar, porque el día y la hora solo la sabe Dios, hermano. Bueno, hasta aquí quería compartir esta parábola tan linda que se puede hablar un montón sobre esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, hermano. Amén. Gracias a Dios por la vida de la hermana Marilú. Que el Señor bendiga a su sierva y podamos estar esperando al Señor como estas 5 vírgenes que fueron sensatas y esperaron al Señor, prudentes. Amén. Vamos a estar con la adoración con el hermano Cancino y preparándonos para la palabra del Señor, que el Señor pueda estar hablando con nosotros en esta noche. Saludos, hermanos, con la paz del Señor. Vamos a estar todos juntos adorando. Quiero conocer cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
estar en tu presencia y adorar. Te adoramos, Señor. Queremos tu presencia. Queremos mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, 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 sea la gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Amén. Que Dios siga bendiciendo la continuación y a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias a Dios por la adoración para Dios. Bueno, ahora nos preparamos para la palabra del Señor con el hermano Mariano. Que el Señor bendiga a su siervo. Saludos a todos con la paz del Señor. Espero que se encuentren bien, que estén contentos de poder estar un día más conectados para escuchar la palabra de Dios. Amén. Me alegra mucho nuestra hermana Isabel, que estuvo coordinando. La felicito. Que fuerza, ¿no? Y que Dios la siga bendiciendo. Igual a nuestra hermana Marilu, ¿no? Por la hermosa palabra que nos trajo. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén a la palabra del Señor. Hasta ahí quería compartir. Todos conocemos la historia de Samuel. Ana, su madre, un día oró y clamó a Dios y pidió que quería tener un hijo. Dios le dio por hijo a Samuel. Y Samuel era la promesa de que si Dios le daba un hijo, que iba a ser Ana, lo iba a entregar para que sirviera en el templo, ¿no? Que sirviera a Dios.
Entonces Ana así hizo, y Samuel creció junto con el sacerdote Elí. Él lo crió en el templo y él fue creciendo y vivía con Elí, el sacerdote. Esto es un poco hasta acá la historia de quién es Samuel y como para ubicarnos, ¿no? Todos igual conocemos a Samuel y sabemos quién es, ¿no? Pero para situarnos en el momento. La palabra dice que Samuel creció. Y si nosotros vamos a un capítulo antes, que es el 2:26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Antes nos decía que Samuel iba creciendo. Y un capítulo más adelante, nosotros vemos que dice la palabra Samuel creció, ¿no? Entonces, llegó a decir, cumplir el propósito en el que Dios estaba trabajando en él, ¿no? Samuel iba creciendo y vemos que llegó a crecer. No es que nos dice que Samuel iba creciendo, pero pasó algo y se detuvo su crecimiento, o que muchos años después pudo llegar a crecer, sino que nos habla y nos dice que Samuel era un joven que iba creciendo y que era aceptado delante de Dios, que tenía el favor de Dios. Y más adelante, después de la historia que todos sabemos, que cuando Dios llama a Samuel, nos dice la palabra que Samuel creció. Entonces quería hablarle un poco de eso, de la historia de lo que es Samuel y cómo era Samuel delante de Dios. Y Samuel, nosotros vemos que crecía en el templo, entonces podemos decir qué bueno que Samuel creció en el templo, entonces tuvo una gran enseñanza. Elí tenía hijos, entonces, bueno, tenía otros chicos con qué jugar, crecer, no era, la palabra de Dios abundaba, entonces ellos creció en la palabra, tal vez se reunía con los hijos de Elí y decía, bueno, podían compartir la palabra, charlar un rato, tenía personas con quien hablar. Pero era todo lo contrario. Nosotros vemos, a medida que va pasando la palabra y vamos leyendo, vemos una casa en la que no era muy habitual la palabra de Dios. Ahora todos decimos, ¿cómo? Estamos en la iglesia, estamos en el templo, y no era habitual la palabra de Dios. Algo así nos está diciendo la palabra. Si nosotros vemos el capítulo 2 y vamos leyendo los hijos de Elí, vemos cómo se trata un poco de cómo era esa casa, cómo era el templo en ese tiempo donde Elí estaba junto con los hijos y junto con Samuel. Vemos a un Samuel que iba creciendo y que era aceptado por Dios. Y no solamente por Dios, sino por la gente y los hombres, ¿no? Decimos por el pueblo, era aceptado Samuel también. Pero de los hijos de Elí vemos todo lo contrario. Y vemos entonces una casa, un hogar, en donde si bien la función era predicar la palabra de Dios, no era recibida por los miembros de la iglesia, por los miembros de esa familia. El capítulo 2, en el versículo 12 nos habla de los hijos de Elí. Y ahí podemos ver y leer que dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces ahí podemos ver un poco lo que le estaba hablando, de decir, los hijos de Elí eran los hijos del sacerdote. ¿Cómo no conocían de Dios? No tenían conocimiento de Jehová, dice. No es que dicen que conocían poco, o que conocían, pero hacían lo que querían, no respetaban los mandamientos, o no respetaban la palabra de Dios. La palabra no nos dice eso, dice que no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. Vaya a saber si era porque Elí no tenía tiempo para explicarle, si ellos no querían, o si iban a jugar, no querían escuchar nunca la palabra, pero dice que ellos no conocían a los hijos, no conocían a Dios. Pero lo que más me impresiona y me impacta a mí es que no solamente ellos no conocían, sino que eran ellos mismos sacerdotes del pueblo. Ellos trabajaban también. O sea, ellos ministraban y trabajaban para Dios. No conocían a Dios, pero trabajaban para ellos. Entonces, medio como que no se entiende entonces qué era este templo. Uno puede decir, si vamos a un tiempo presente, diríamos, esta iglesia de cualquier cosa. No vaya a la iglesia de Elí porque es un desastre. Ahí no sabe lo que hace, es un desastre. Diríamos así, ¿no? En estos tiempos. Pero
Calculo que en ese tiempo también lo dirían, pero en otro idioma, porque no hablarían castellano, pero lo dirían igual. Entonces nos dice y nos habla de que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y si nosotros vemos y seguimos leyendo en el versículo 13, dice que era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Entonces, ¿qué hacía? El pueblo llevaba para sacrificios, ofrendas, los animales. Los metían en lo que es una olla, los cocinaban y los entregaban a Dios. Era la forma en que se sacrificaba y se hacían las ofrendas. Pero, entonces, una vez que esto se estaba cocinando, dice que venía el criado, metía un garfio, metía un gancho, sacaba carne y se lo llevaba. Tenía permitido hacer esto. Estaba permitido por Dios hacer esto. Pero ¿qué dice? Más adelante, no voy a seguir leyendo, pero después si lo quiere leer usted, dice que la gente traía, digamos, venía con una media red de vaca, y ¿qué hacían los hijos? Y no, pará, no la tires al fuego. Dámela cruda, que yo después la sacrifico, la meto en la olla. Lo que pasa es que no decían en qué olla le iban a meter ellos, ¿no? Se querían llevar a la casa. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían esto? Agarraban cada carne, ellos querían llevársela. Decían, no vamos a sacar esa que está cocida, no vamos a entregarla a la ofrenda y sacar. Mejor vamos a sacarlo mejor ahora y después lo que queda sacrificamos o lo tiramos. Y dice que si alguno decía que no te voy a dar la carne cruda porque esto es para Dios, ellos decían, o me la das o te la saco a la fuerza. O sea, eran medios matones también. Entonces, vemos cómo no solamente los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová, sino que hacían todo lo malo delante de Dios. No respetaban la ofrenda, no respetaban al pueblo de Dios, y así, sin embargo, ellos ministraban en el templo. Eran gente que era vista, digamos, gente que era importante en la iglesia, digamos, en el templo. ¿No? Entonces dice que el pecado de estos jóvenes era muy grande. Aparte de eso, también a ellos de robar esa ofrenda que era hacia Dios, dice que se acostaban con mujeres. Eran el mal ejemplo total de todo el templo y de todo Israel, digamos, ¿no? Era como, los hijos del sacerdote eran lo peor de lo peor. Y en esta familia crecía Samuel, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pero los hijos eran cualquier cosa, pero tal vez Elí no sabía nada, no se enteraba, y lamento decirle que tampoco era así. Elí sabía lo que hacían sus hijos. Elí estaba enterado de todo, porque imagínense que el primero que se entera cuando hay un tío de un hijo o el hijo se manda alguna, siempre es el padre. El padre se termina enterando. Uno a veces como hijo quiere esconder las cosas, pero el padre siempre, tarde o temprano, le llega el pajarito, como decía, ¿no? Que le viene a contar las cosas. Sí, me acuerdo una vez que mi mamá nos había dicho, mi papá, no vayan a tal lado, y nosotros nos fuimos con mi hermano a buscar a un amigo para jugar a la pelota. Y dijo, bueno, vayan hasta allá, y nosotros nos fuimos más lejos. Cuando estábamos viendo, venía un colectivo, y nosotros dijimos, no va a ser cosa que en ese colectivo venga mi papá, porque justo era el horario más o menos que se iba a trabajar. Entonces con mi hermano nos quisimos esconder atrás de un árbol, y al final nos terminó viendo mi papá. A todo eso nos castigó como una semana sin dejarnos salir a ningún lado, sin nada, ¿no? Entonces, es decir, uno no se puede escapar de cuando hace lo malo, de que tu padre o tu papá se entere. Entonces, imagínense cuánto podemos escapar si hacemos lo malo delante de Dios. Si nosotros hacemos cosas que no son agradables a Dios, si no vamos a poder escapar, si vamos a poder ocultarlo, decir, bueno, me mandé esta, pero sé que el Señor no se va a enterar porque la hice bien y nadie me descubrió. Entonces, ¿cuánto Dios, que conoce todas las cosas, nos va a saber conocer y va a ver lo que estamos haciendo? Entonces, como les decía, en esta familia fue creciendo Samuel, fue creciendo una familia que Dios no era lo principal. Si bien era el trabajo, no era lo principal y no estaba Dios con ellos, pero él seguía creciendo y hacía las cosas bien. Entonces esto traía a mi vida de
la parábola que nos habla del trigo y de la cizaña. Todos conocen esta parábola que está en Mateo 30, y quiero compartir solamente ese versículo que dice Mateo 13:30. Mateo 13:30 nos habla y nos dice, Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla a manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿No? Esta parábola que Jesús hablaba y que decía, dejar crecer a los dos, ¿no? Dejar crecer al trigo y dejar crecer a la cizaña. Y hoy creo que es un tiempo en el que el cristiano se encuentra en esta situación. Se encuentra en un tiempo en donde hay una cizaña que está creciendo y hay una semilla que es el Hijo de Dios plantada para crecer. Pero, ¿qué pasa? Dice, estamos mezclados, estamos como ahí entreverados, ¿no? Y la palabra decía que debían dejar crecer, que debe crecer el uno y el otro. Yo buscaba lo que era cizaña y dice que es una planta de granos tóxica común en los prados y en los cultivos, que impide el crecimiento de los cereales. Entonces, hablando de esta cizaña, vemos que la cizaña cuando crece con el trigo, si bien acá la palabra nos dice que deje crecer a la dos, yo calculo que aquel trigo que no se encontraba fuerte, aquel trigo que le faltaba por ahí los nutrientes, no se encontraba en buena condición, la cizaña, ¿qué hacía? Lo mataba, lo ahogaba, lo intoxicaba, porque dice que tiene granos tóxicos. Entonces mataba a este trigo. Habían trigos que crecían, por eso el sembrador le dice, dejad crecer a las dos, que después sacamos la cizaña y cuando crece el trigo, recogemos el trigo. Entonces, ¿qué pasa? El trigo puede crecer en la cizaña, pero la cizaña puede tapar esto. Entonces, un tiempo que nosotros debemos, para poder crecer entre cizaña y en este mundo que hoy se encuentra lleno de cosas malas y de personas que lo que menos quieren hacer es seguir a Dios, nosotros debemos encontrarnos fortalecidos, nosotros debemos encontrarnos en crecimiento constante, como dice la palabra, y hablaba hoy de Samuel, que él dice que iba creciendo delante de Dios y delante de los hombres, y llegó el momento en él que dice la palabra que él creció. Nosotros debemos crecer, debemos estar fortalecidos. Ahora hablaba de la palabra, ayer de la oración, y que la oración nos habla y nos dice que es aquello que nos acerca a Dios, es el hablar con Dios, el acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crecer si no nos encontramos en comunión con Él? Nosotros vemos un Samuel creciendo en una familia que Dios no era lo principal y Dios no estaba presente, pero sí estaba presente en él. Y hay una parte en donde dice que antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. Entonces, hablaba nuestra hermana Marilú también de la lámpara, ¿no? Y es tiempo en que no debemos dejar apagar esa lámpara que es la presencia de Dios, que esa presencia de Dios tiene que estar encendida en nuestra vida, y nuestra vida debe fortalecerse en la oración para que nosotros podamos crecer en el búsqueda de la palabra de Dios, en acercarnos cada día más a Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar en constante crecimiento en el favor de Dios, en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que aquella cizaña no nos intoxique y no nos deje morir, ¿no? Porque la palabra dice que va a haber un tiempo, ¿y de qué tiempo habla? En la venida de Cristo. Cristo va a venir, y que no nos encuentre a nosotros que la cizaña arruinó nuestra vida y nos mató y nos sacó del camino de Dios. Entonces, fortalezcamos nuestra vida cada día en oración, en acercarnos a Dios en comunión. ¿Para qué? Para que el día que el Señor venga a buscarnos se encuentre ahí, como como dicen las vírgenes que estaban, las encontró con las lámparas encendidas, que la lámpara de Dios esté siempre encendida en nuestra vida, la presencia de Dios esté encendida en nuestras vidas, y que Dios pueda fortalecer la vida de cada uno. Tengo para hablar, si quieren, 1 hora más, pero mejor termino acá. Creo que la palabra de Dios ya habló a nuestras vidas, y Dios habló lo que hoy quería decirles a cada uno, ¿no? Los aliento a seguir adelante, a fortalecer su vida en la comunión con Dios, a no dejar apagar la lámpara de Dios, no dejar apagar la presencia de Dios. Y eso solamente se puede mantener vivo si nosotros somos fieles a Dios, si oramos y si estamos en comunión con Él.
que nada malo, que nada de las personas quieran influir sobre nosotros nos aleje de Dios, sino que siempre podamos estar en comunión con Él. Esto quería compartir con la iglesia, que Dios los bendiga, y ya los dejo con el pastor que estará terminando. Amén, gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, ¿no? Por este fin de semana hemos recibido gran palabra de parte de Él y debemos atesorarla, debemos de guardarla en nuestro corazón y por sobre todas las cosas ponerla en práctica, ¿no? Es importante estar atentos, ser veladores de la palabra de Dios, ser veladores de su presencia, ¿no? Estar cuidándonos y siempre, siempre tener aceite en nuestra lámpara, ¿no? Debemos estar atentos, estamos creciendo junto a la cizaña, como decía el diácono Mariano, estamos creciendo junto a la cizaña, pero el día que venga la recolección, nosotros iremos con Dios, ¿no? Entonces debemos tener esa confianza, debemos tener esa fe y seguir adelante a pesar de toda esta situación, ¿no? Los aliento a seguir orando los unos por los otros, estemos orando para que todo esto en algún modo, ¿no? Pueda volver todo a la normalidad, para que podamos abrir las puertas de la iglesia y podamos estar congregando todos, abrazándonos, dando gloria a Dios, glorificando a Dios en todo, ¿no? Pero mientras tanto, sigamos confiando, sigamos creyendo, no bajemos los brazos, sigamos creyendo en nuestro Dios. Bueno, el miércoles a las 7 de la tarde tenemos el estudio bíblico, Hebreos capítulo 4, ya estamos, así que los invito a todos a el miércoles a las 7 de la tarde conectarse. Padre, te damos gracias en este momento. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias te doy por la palabra que tú has traído a nuestra vida, que podamos, Señor Jesucristo, guardarla en nuestro corazón, Señor, que tu palabra nos esté ministrando, Señor Padre Dios Santo. Te pido también, Señor, que tú estés cuidando y guardando a cada uno de mis hermanos, Señor. Cuida de aquellos, Señor, que mañana van a estar arrancando su semana laboral. Señor, acompáñalos, protégelos en todo momento, Señor. Gracias yo te doy por esta hermosa reunión que hemos podido tener, Señor Jesucristo, mediante esta plataforma virtual, Padre Dios Santo. A pesar de la situación, a pesar de la dificultad, Padre, acá hay un pueblo que clama, acá hay un pueblo que te adora, acá hay un pueblo que te glorifica, Señor, porque seguimos confiando y creyendo en ti. Gracias te damos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, no solamente hoy, sino para siempre. Todos decimos amén. Los saludo a todos con la paz del Señor. Nos estamos viendo el miércoles a las 7 de la tarde. Chao, chao. Dios los bendiga.